Muy bien, si ya entregó su ofrenda, prepárese, hermano, para el tiempo de ser retados en la palabra del Señor y que Dios pueda hablarle, ¿verdad? Dejamos con ustedes a Pastor Carlos, quien compartirá esta mañana el consejo de la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos. Qué bueno encontrarnos esta mañana. Reiteramos la bienvenida para cada uno de ustedes, en especial para la familia de León que está acá, hermano Mauricio, su esposa, y la demás familia también que están acompañándonos. Que Dios les bendiga y les siga consolando. Hermana Luisa también está, pues no distingo a la hermana Luisa, me confundo con la señora de rojo y la que está a la par. ¿Saben por qué? Porque son gemelas. Su hermana, un fuerte aplauso, ha venido de Estados Unidos con su esposo. El pastor Elías está acá también con su hermana gemela de hermana Luisa. Hermanos, es el tiempo propicio de todas las quejas, poder trasladárselas a la hermana de la hermana Luisa, ¿verdad? Amén. Hermana Luisa, especial la familia. Que disfruten, que coman muchas pupusas y sopa de pata. ¿Y qué más, hermanos? Chicharrones y todo lo que puedan. Atol de elote. Vamos a Filipenses en el capítulo 4 en nuestras Biblias y vamos a leer una porción de la Escritura esta mañana. En la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, ahí en Filipenses, en el capítulo 4, creo yo que es una porción conocida que nos ha ministrado en muchas ocasiones, casi que creo que podríamos decir de memoria esos versículos. Y nos ponemos de pie, si usted puede, para leer la palabra en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 4 al 7 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y leemos juntos el 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la vida que nos das, gracias por la oportunidad que nos has dado en esta mañana lluviosa, fresca, de venir a este lugar. Gracias por todo lo que ha sucedido en la semana. Tu presencia con nosotros nos anima, nos motiva y tu palabra, Señor, nos sostiene. Que tu palabra esta mañana pueda caer en terreno fértil en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo pueda moverse con libertad y hacer tu obra preciosa. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero contarles o recordarles que Brasil está de fiesta, ¿sí? No sé si usted le ha seguido la pista a este acontecimiento que está sucediendo allá en Río, en Brasil. Estoy hablando y me estoy refiriendo a los Juegos Olímpicos, ¿no? Que están buenos y no sé si han arrancado todas las ramas deportivas, pero hay una en especial que ha captado la atención de todo el mundo. Tiene que ver con la natación y específicamente con un hombre que se llama Michael Phelps, que es el nadador de la nación de Estados Unidos, que ha roto récord, sigue rompiendo récord, y yo no sé, le perdí la pista en la medalla 21 de oro que llevaba ya en su historia, no sé cuántas lleva a esta altura, 20 y algo, ¿no? 22, 23. Es interesante, hermanos, la historia de este hombre, de este muchacho, es interesante. Algunos se han dedicado ya a escribir sobre él. Un pequeño en el cual con problemas serios, viviendo con su mamá, con probablemente un chico hiperactivo, seguramente un chico hiperactivo, la maestra o los maestros alrededor de este muchacho le decían a la mamá que él no iba a poder lograr avanzar en la vida. Su cuerpo un poco deforme, sus brazos un poco largos, casi hasta la rodilla, y cómo tuvo que avanzar y enfrentar obstáculos, saltar obstáculos para llegar a ser la persona que es ahora. Es una historia fascinante.
consejeros, aún consejeros cristianos, dicen que han estado cerca de la familia como para poder aconsejarle cómo salir adelante en medio de la vida. Qué interesante, hermanos. Algunos dicen que este hombre ha logrado triunfar durante tanto tiempo de historia en la natación por su genética. Algunos han llegado a decir que la genética de él es especial, que colabora entonces para que sus pulmones, el tiburón le llaman, ¿no? Sus pulmones y sus brazos y su cuerpo pueda ser la persona, el nadador que es. Otros dicen que la clave tiene que ver con la alimentación de él, con la buena alimentación. Otros dicen que también se mezcla el ejercicio, la disciplina de sus entrenamientos. Otros también dicen que es el equipo de entrenadores. Varios elementos que se mezclan, que probablemente podríamos decir esta mañana, se mezclan para poder ser el deportista que es. Qué interesante, hermano. Porque cuando hablamos del creyente, cuando hablamos del Hijo de Dios, cuando hablamos de la hija de Dios, que estamos presentando nuestro corazón delante de Dios, encontrar en el corazón del Hijo de Dios cuáles elementos que nos hacen también creyentes, hijos de Dios, que podemos avanzar venciendo obstáculos. El apóstol Pablo en el capítulo 4 de Filipenses, por lo menos nos recuerda 3 elementos que es necesario encontrar en el corazón de los hijos de Dios. 3 elementos por lo menos que el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia en Filipo. Cuando habla el apóstol Pablo y escribe esta carta, yo les pregunto, ¿a quién le escribe? ¿A inconversos o a creyentes? A ver, ¿a quiénes? ¿Seguros? ¿A quién le escribe el apóstol Pablo esta carta? ¿Le escribe a personas que no conocían de Jesús o personas que conocían a Jesús? Seguramente el apóstol Pablo, como lo dice esta carta, 4 capítulos de la carta de los Filipenses, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipo. El apóstol Pablo le va a escribir a creyentes. Y algo que usted necesita recordar, lo que hace particular esta carta es que el apóstol Pablo no se encuentra en un lugar como usted y como yo quisiéramos estar en más de alguna ocasión en nuestra vida, sentados en un sillón acolchonado. ¿Se puede imaginar usted sentado en un sillón reclinable, lo más acolchonado que se puede imaginar? ¿Se imagina? Y que además de eso, al apretar un botón, comienza el sillón a hacer una vibración de masajes en su espalda. ¿Se puede imaginar con los pies estirados en un sillón acolchonado y aprieta un botón y le hace masajes en la espalda? No, el apóstol Pablo no se encuentra en un sillón acolchonado con vibración, con masaje incluido, ni mucho menos se encuentra en una isla paradisíaca de Cameron, por ejemplo. No se encuentra en un lugar disfrutando, viendo el mar o las montañas. Usted necesita recordar esta mañana que cuando el apóstol Pablo escribe la carta de los Filipenses, se encuentra preso por predicar la palabra de Dios. El apóstol Pablo se encuentra prisionero, encadenado a un soldado, a un guardia, a corta distancia, en una celda pequeña, húmeda, maloliente probablemente, encadenado a un guardia que lo cuida día y noche. Lo que hace interesante esta carta entonces es, hermanos, que 16 veces en 4 capítulos de esta carta se menciona la palabra gozo, regocijaos, gozaos. 16 veces, si usted revisa versículo por versículo, va a encontrar que 16 veces se repite la palabra gozo, gozaos, regocijaos y todas las palabras que giran alrededor de la palabra gozo. Y entonces surgen las preguntas. ¿Cómo es que el apóstol Pablo en el capítulo 4 va a mencionar una característica que tiene que existir en el corazón de los hijos de Dios? Y el versículo 4 dice, regocijaos. ¿Cuántas veces se repite la palabra regocijaos en su Biblia en el versículo 4? ¿Cuántas? 2 veces. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, les insisto, dice Nueva Versión Internacional,
les insisto, otra vez les insisto, regocijaos. Qué tremendo, hermanos. ¿Cómo es que un hombre que se encuentra prisionero, cómo que un hombre que ha sufrido y que se encuentra en medio de circunstancias adversas puede escribir una carta y lo primero que nos recuerda tantos años después es que el creyente tiene que gozarse? Si hay una palabra que necesitamos memorizar y revisar en nuestro corazón como creyentes, es la palabra gozo. Por eso en su boletín, en la parte del bosquejo, dice que en medio de las circunstancias, en el peregrinaje, es común encontrar en abundancia circunstancias y razones que me roban el gozo del Señor. Y quizás usted también esta mañana pueda decir conmigo: yo me regocijaré en el Señor siempre. Ojalá que sea la oración de los que estamos acá esta mañana. Como el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. La característica del gozo, la cualidad del gozo, así como este nadador, quizás hay elementos que lo hacen un buen deportista: el entrenamiento, la alimentación, la genética, los entrenadores. En el corazón del creyente, un corazón que va en transformación espiritual, el gozo del Señor es el elemento principal. Ahora, hermanos, es necesario diferenciar a qué el apóstol Pablo le llama gozo, porque quizás podemos confundirnos con la alegría que en la carne podamos tener en algún momento. Por ejemplo, yo estoy seguro que usted, de seguro todos se alegrarían, su corazón se llenaría de alegría ahora al salir del culto, estar delante de una sopita de gallina que humea, ¿no? Y que se le ve la punta de la gallina asada en medio de la sopa y los chufles nadando ahí en la sopa calientita. ¿Qué tal? Yo estoy seguro que la gran mayoría, a no ser que a la persona no le guste la sopa de gallina, pero nos alegraríamos. El apóstol Pablo, cuando menciona regocijaos, es interesante diferenciar que no se está refiriendo a alguna alegría que en la carne podamos tener. Por ejemplo, no se está refiriendo el apóstol Pablo a la actitud positiva. Yo no sé si usted ha escuchado en estos tiempos el pensamiento positivo. Tenga pensamiento positivo, dice la gente, el poder del pensamiento positivo. Es interesante, en esta semana veía un canal de televisión cristiano en una iglesia famosa, grande del país, el culto positivo. ¿Y de dónde, hermanos? ¿Y de dónde encontramos en la palabra de Dios el pensamiento, el poder del pensamiento positivo como fuente para tener gozo? ¿De dónde? El apóstol Pablo no se está refiriendo a una actitud positiva que el ser humano pueda tener para tener alegría y gozo. Usted puede abrir un periódico o ir a internet y encontrar las 10 maneras de tener actitud positiva. Es más, les voy a ahorrar el trabajo, les voy a leer algunas, porque estoy seguro que más de alguno a la salida del culto va a ir a internet a buscar los 10 maneras de tener actitud positiva. Dice uno de los artículos que estudiaba: escriba afirmaciones positivas en su dormitorio. Eres campeón, eres precioso, eres princesa. Y leía una que me dio un poco de risa: levántate, ponte los tacones y pisotea el mundo esta semana. ¿Qué tal, hermanas? Se los digo de nuevo porque estoy seguro que algunas están tomando nota. ¿Se puede imaginar el dormitorio suyo? ¿Se recuerda de su cuarto a esta hora del día? ¿Se recuerda? ¿Sí? ¿Ordenado o desordenado? El cuarto de los adolescentes, hermanos. Hay que entrar con mascarilla. No sé si usted tiene hijos adolescentes, ¿no? Y allí se puede perder cualquier cosa, hasta usted. Pero su dormitorio, se puede imaginar su dormitorio, hermano, lleno de carteles con pensamientos positivos, incluyendo pensamientos como: eres un campeón, eres poderoso, tú puedes, eres precioso, eres princesa,
El mundo dice que usted puede tener la alegría y el gozo teniendo pensamientos positivos. Pablo, cuando dice regocijaos, no se está refiriendo al gozo o a la alegría que pueda venir de tener pensamientos positivos. Este artículo dice que para tener pensamientos positivos, usted debe de reír, reír y reír. Se puede imaginar, hermano, metido en su cuarto a carcajadas desde la mañana y riéndose y riéndose y riéndose. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a decir sus hijos? Pero sabe que hay iglesias donde esta tendencia de repetir probablemente conductas como esta de reír, el famoso, se ha dicho mucho, ¿no?, sobre el famoso, don de la risa, ¿no? Y no parar de carcajada tras carcajada tras carcajada, porque de esa manera su corazón se va a llenar de gozo. También dice este artículo que para tener una actitud positiva, usted necesita vestirse de colores rojo, amarillo, anaranjado, verde, colorido. No se vista de colores negros, grises, café. Échale un vistazo al hermano que está a la par, a ver, de seguro leyó este artículo. Para poder llenar su corazón de gozo, hay toda una psicología de los colores. ¿Sabía usted? Probablemente tenga algo de cierto, ¿no? Personas que han hecho estudios serios y que dicen que probablemente los colores tienen un efecto psicológico en la persona. Yo me recuerdo que allá en el seminario en Guatemala, uno de los profesores le decía al grupo, nos decía al grupo de una de las materias de predicación: saben, muchachos, nos decía, cuando suban al púlpito a predicar, pónganse camisa celeste, porque el color celeste tiene algo que juega un elemento importante psicológico en la persona, que relaja y da un ambiente. Quizás, hermanos, después me cayó el 20, que probablemente uno de estos pensamientos que en el mundo son muy comunes, no le extrañe personas que le apuestan plata para poder manipular y manejar la psiquis de grupos de personas usando este tipo de tendencias. Pues este artículo dice: si su corazón quiere llenarse de alegría, vístase con colores vivos, rojos, verdes, anaranjados. Pero luego dice: trate la manera de hacer yoga, relajación, y la música que ponga en la mañanita, que sea música que le llene de adrenalina. A ver, ¿qué música pusiera usted, hermano? La bala. La bala. ¿Qué música? ¿Se puede imaginar por dónde va el pensamiento del mundo? Gente que no conoce de Jesús, que tratan de relacionar la alegría y el gozo con pensamientos positivos que por ahí pueden hacer que la persona se motive. Cuando el apóstol Pablo habla de regocijaos al pueblo de Dios, no se está refiriendo al gozo o a la alegría que es producida por pensamientos positivos. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no se está refiriendo a huir de las circunstancias adversas. Hay gente que dice: hermano, no lea noticias temprano en la mañana, y quizás tendrán algo de razón, porque tenemos la tendencia de agarrar el diario e ir a las noticias, a las sangrientas noticias de lo que ha ocurrido la noche del día anterior. Y hay gente que quizás pensando en esto, tratando de rehuirle a los problemas y a las circunstancias adversas para tratar de guardar el gozo y tener un día alegre. En nuestro país es difícil, hermanos, rehuirle a las noticias, si queremos rehuirle a las circunstancias adversas. Si el apóstol Pablo quería rehuirle a las circunstancias adversas, no tenía para dónde, estaba preso. Pero además de eso, en la misma carta, en el capítulo 1, versículo 15, Pablo habla de las personas que están predicando para causarle daño a él. Pablo también habla en el capítulo 2, versículo 21, que hay personas que buscan sus propios intereses. En el capítulo 3, versículo 2, Pablo dice que está rodeado de judaizantes, que le llama perros a ellos porque buscan la manera
de causar daño. En el capítulo 3, versículo 18, Pablo habla de algunas personas que son enemigos de la cruz de Cristo. Y en el capítulo 4, versículo 1, Pablo habla de una circunstancia adversa, un pleito, una división de dos hermanitas en la iglesia. Una se llamaba Evodia y la otra se llamaba, no les escucho, Sintique. Y Pablo les dice, pónganse de acuerdo. Si había para el apóstol Pablo huir de las circunstancias adversas para tener gozo, no podía. Estaba prisionero, estaba encadenado, tenía problemas, oía problemas de la iglesia. Pero vaya conmigo a Romanos capítulo 8, así rápidamente como estamos. Romanos capítulo 8, versículo 18. Lo que Pablo había aprendido a hacer era a separar las circunstancias adversas de la perspectiva celestial. Romanos 8, 18 dice el apóstol Pablo, pues tengo por cierto, ¿sí lo encontró? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué había aprendido a hacer el apóstol Pablo para guardar el gozo del Señor en su corazón? Había aprendido a tener la perspectiva correcta. Dice, las aflicciones del tiempo presente no se comparan, hermanos, a la gloria venidera que nos espera. El apóstol Pablo había logrado tener la perspectiva correcta y las aflicciones del tiempo presente, dice Pablo, no se comparan a la gloria venidera. Vamos a 2 de Corintios, unas hojas después ahí en su Biblia. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17, el apóstol Pablo hablando de las circunstancias adversas en su vida. 4:17, 2 de Corintios. 2 de Corintios 4:17. ¿Lo tienen, hermanos? Porque esta leve tribulación momentánea, ¿quién está hablando? El apóstol Pablo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Se dio cuenta lo que el apóstol Pablo dice de las circunstancias adversas? El versículo 17 dice, porque esta leve, hermanos, si usted puede subrayar esa palabra, subráyela, porque si el apóstol Pablo estuviera aquí, le dijéramos, ¿qué está diciendo Pablo? Que esta leve, esa leve, los latigazos que has pasado, el hambre que has pasado, el frío que has pasado, el naufragio que has pasado, estás diciendo que es una leve. Hermanos, es increíble cómo es que el apóstol Pablo había logrado tener la perspectiva correcta. Y dice, se atreve a decirle, ¿qué? Leve, le dice leve a los latigazos que ha sufrido. ¿Cómo es que el apóstol Pablo dice que es una leve tribulación, el naufragio que ha sufrido? ¿Cómo es que el apóstol Pablo dice, se atreve a decir que es una leve tribulación, el hambre que ha tenido, el frío que ha aguantado? Hermanos, y usted y yo que con una gripe. ¿Y qué tal si el apóstol Pablo estuviera acá? ¿Y qué tal si el apóstol Pablo fuera en el carro con usted en medio del tráfico cuando nos quejamos del tráfico? Quizás cerraríamos la boca porque el que va a la par nuestra ha dicho que sus tribulaciones son leves. Y usted en medio del tráfico desespera porque el parqueo quedó demasiado lejos y tuvo que caminar mucho. Y comenzamos a quejarnos. Y quizás muchas veces nos quejamos del calor que hace en el culto.
¿Cómo es posible que el apóstol Pablo, habiendo sufrido lo que sufrió, le dice que es una leve tribulación? Es tremendo, hermano. Cualquier tribulación suya y mía que pongamos a la par de las que el apóstol Pablo sufrió, no se comparan en nada. Y él todavía dice que sus tribulaciones fueron, ¿cómo dijo? Leves. El apóstol Pablo había aprendido que el gozo del Señor, que el gozo en su corazón no dependía del pensamiento positivo. El apóstol Pablo no se está refiriendo a las circunstancias adversas, a huir de las circunstancias adversas. ¿A qué gozo se refiere entonces? Y la respuesta está en el versículo 4. Regocijaos en él, lo dice conmigo, en el Señor. Subráyelo. Más de 12 veces se repite esta frase que es muy común del apóstol Pablo, en el Señor, en el Señor. Parece ser que para él formaba un punto muy bíblico teológico en su vida, en el Señor. El apóstol Pablo está hablando que el gozo del creyente no viene del pensamiento positivo de repetir, que el gozo del creyente no viene de no tener circunstancias difíciles a nuestro alrededor. Lo que el apóstol Pablo dice es que usted y yo necesitamos regocijarnos en el Señor, porque quien produce el gozo es el Señor. Es decir, que entre más cercanos estemos del Señor, el fruto del Espíritu, que es el gozo, el fruto del Espíritu, que es el gozo, que es producido por el Espíritu, depende de cuán cercano estoy yo del Señor. No se extrañe entonces que si usted y yo nos alejamos del Señor y no nos metemos a su palabra y no nos apropiamos de sus promesas, cuando venga la tormenta, olvídese, no tendrá gozo del Señor. Porque el gozo del Señor es producido por el Espíritu del Señor. Cuando usted y yo estamos en contacto con la palabra, cuando usted y yo estamos aferrados a sus promesas, cuando el Señor está caminando a nuestro lado diariamente, entonces podemos regocijarnos. Otra vez les digo, regocijaos, le dice a los filipenses. Esto me hace pensar esta mañana, hermanos, y nos debe de hacer pensar esta mañana. ¿En dónde estoy buscando el gozo? ¿Afuera? Oyendo quizás música que quizás puede ser una terapia que puede por allí alegrarle el momento, ¿no? Las grandes orquestas, Glenn Miller. ¿A dónde? ¿De dónde tomo el gozo? ¿A dónde encuentro el gozo? ¿Por qué pierdo el gozo del Señor? Y el apóstol Pablo nos recuerda esta mañana, regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor. Pero en segundo lugar, hay otro elemento en la vida del creyente que es la palabra gentileza. Mire en Filipenses capítulo 4, versículo 5, vuestra gentileza sea conocida ¿de quién? ¿Solo de los hermanos de la iglesia? No, de todos los hombres. Otro elemento en la vida del creyente, otra característica en el corazón de un hijo de Dios, no solamente es el gozo de Dios, sino la gentileza, la bondad, dicen otras traducciones. Es decir, que los hombres puedan conocerle por ser una persona gentil, bondadosa, amable. A ver, hermanos, ¿nos conocen así la gente? ¿O nos conocen por ser enojados, airados, iracundos? Los vecinos de seguro dicen, ¿cómo le grita a los hijos? Hemos escuchado cómo le grita a la esposa. ¿Cómo nos conoce la gente? Dice la palabra de Dios, Pablo le dice a la iglesia de Filipo, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. Y añade, el Señor está cerca. ¿Sabe por qué? Porque la persona
que diariamente piensa que el Señor viene, que el Señor está cerca, su vida va a ser una vida bondadosa. Va a evitar pelear, va a evitar reclamar, va a evitar hacer valer sus derechos, va a evitar meterse en pleitos, porque sabe que su Señor viene pronto y que Él es ciudadano no de esta tierra, sino de allá del cielo. Y como sabe que su Señor viene pronto, su gentileza va a ser conocida, su bondad va a ser conocida, no va a ser conocida como una persona peleonera, pleitista, sino una persona muy gentil. ¿Ha conocido usted personas gentiles, bondadosas, que usted dice, de veras esta persona tiene algo especial? ¿Sabe por qué? Porque ha logrado y ha aprendido soltar las cosas de la tierra. Les recuerdo esta mañana, hermanos, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. El Señor está cerca. Las señales las estamos viendo a nivel mundial. El tiempo hoy está más cerca que el Señor venga. Usted y yo estamos viviendo de gratis. Hace 2016 años, como dice la profecía de Daniel, tuvo que haber comenzado el juicio de Dios la semana 70, pero Dios en su misericordia abre una pausa de gracia que es conocida como la era de la iglesia, la gracia de Dios, y han pasado ya 2016 años donde usted y yo nacimos, donde usted y yo conocimos a Jesús. Estamos viviendo de gratis, estamos viviendo por misericordia de Dios. El Señor está cerca, Él viene a cumplir su promesa, hermanos. Teniendo presente eso, usted se libra de ser una persona bochinchera, pleitista, que quiere agarrarse del pelo con quien se le ponga enfrente, porque sabe que el Señor está cerca y que usted y yo estamos listos para irnos con el Señor. Vuestra gentileza, dice el apóstol Pablo, sea conocida solo por los hermanos de la iglesia, no, por todos los hombres. Pero en tercer lugar, en el versículo 6, léalo conmigo. La tercera palabra que el apóstol Pablo menciona en el corazón de un creyente es paz de Dios. Por nada estéis afanosos. A ver, lo podemos decir de memoria. Este versículo es fácil de decir de memoria. ¿Se atreve? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo el apóstol? Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que hay un tercer elemento en el corazón de un creyente. El primero es el gozo, que no depende de la actitud positiva, no depende de las circunstancias adversas. El segundo elemento es la gentileza, pero el tercer elemento es la paz de Dios. Y el apóstol Pablo sabe que la iglesia de Filipo está afanosa. Hay una traducción que dice: dejen de estar afanados, porque la iglesia de Filipo estaban afanados por los pleitos entre ellos, quizás por la escasez, por la persecución, por las circunstancias adversas. ¿Qué persona no va a estar afanada en medio de los problemas? Dígame usted. Todos. ¿Qué persona no va a estar preocupada si tiene problemas? ¿Qué persona no va a tener su corazón lleno de afán y ansiedad si hay problemas con los hijos? ¿Quién? Y el apóstol Pablo les dice: por nada estéis afanosas. ¿Cuál es la salida? A ver, ¿lo vio? Presentar delante de Dios vuestras peticiones. Es como que usted y yo traigamos delante de Dios, así como metemos nosotros en este cofre nuestras peticiones para orar. Es como que usted y yo todos los días, allí a solas, nos presentemos delante de Dios y le presentemos nuestras peticiones.
Y es interesante porque menciona 3 palabras: con oración y ruego. A ver, ¿qué ruego? Parece ser que ruego es una manera más intensa de pedir. Hermanas, ¿se recuerdan cuando su esposo les rogó para ser novio? ¿Ah? Era algo insistente, ¿no? Ahí estaba en la mañana llamándoles, ahí estaba en la tarde esperándole en la escuela, ahí estaba trayendo chocolates, ahí estaba trayendo flores. Insistía, insistía, insistía. El apóstol Pablo dice que cuando presentemos delante de Dios nuestras peticiones, los hagamos con oración. Quizás no basta algunas peticiones orar solo el día domingo. Quizás las circunstancias que estamos viviendo son tan grandes que necesitamos insistentemente, continuamente, seguirle pidiendo en ruego a Dios. Mientras Él contesta, que no contesta a veces rápido, yo necesito aprender acción de gracias. ¿Sabe por qué? Porque puede ser que estemos orando delante de Dios afanados. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando presentemos delante de Dios nuestras peticiones, lo hagamos con oración y ruego, con acción de gracias, dándole gracias a Él, porque Él es soberano y Él va a contestar a su tiempo. Eso descarga nuestro corazón y nos hace alabarlo y decirle: Señor, gracias, gracias porque me escuchas, gracias porque sé que en tu tiempo vas a contestar. ¿Y cuál va a ser el resultado? Versículo 7. A ver, usted tiene su Biblia, ¿verdad? De seguro tiene un lapicero ahí. Hay que ponerle una rueda a la primera letra que aparece en el versículo 7. ¿Cuál es la primera letra? I. Y a usted en el colegio le enseñaron que la letra I en oraciones es un conectivo. Conecta una idea con otra. ¿Qué está conectando la letra I en el versículo 7? A ver, lo que acaba de decir en el versículo 6. El resultado de presentar delante de Dios mis problemas con oración, ruego y acción de gracias, el resultado será ¿qué? La paz de Dios. La paz de Dios, hermano. Y el apóstol Pablo en este versículo usa una figura militar. ¿Sabe por qué? Porque él, cuando está escribiendo esta carta, está encadenado a un guardia. Pablo no puede decirle al guardia: ya vengo, voy a ir a comprar a McDonald's un combo. No, el guardia está encadenado a él y el guardia está cuidando a Pablo que no se escape. Pablo usa una figura militar y dice que la paz de Dios es como un guardia. La paz de Dios es un guardia que cuida. Ahora yo le pregunto, ¿qué cuida? 2 cosas cuida. 2 áreas del creyente cuida. ¿Cuáles? ¿Lo leyó? Corazón y pensamiento. Qué interesante, hermano. Se puede imaginar la paz de Dios, dice Pablo, es como un guardia. Se puede imaginar la paz de Dios con su fusil cuidando, moviéndose de un lado a otro, cuidando, porque aquí en esta silla está sentado el corazón y sus pensamientos del creyente. Pero la paz de Dios hace una función de un guardia. Nadie se le puede acercar al corazón y nadie se le puede acercar a los pensamientos del creyente, porque la paz de Dios los guarda. Qué tremendo esto, hermano. Si hay médicos acá, saben que las emociones en la vida de una persona juegan un papel importante en la enfermedad. Cuando está afligido, la colitis, la famosa colitis nerviosa y otras enfermedades que los médicos pueden respaldar. Qué interesante, porque cuando usted y yo estamos emproblemados, ¿cuáles son nuestras emociones, hermano? Temores, ¿sí? Ansiedades, preocupación, tristeza, ¿sí? En medio de los problemas. O no me vaya a decir usted que usted no sufre y que usted no pasa esas emociones en su corazón. Cuando los problemas vienen a nuestra vida, ¿sabe lo que sucede con nuestras emociones? ¿Sabe lo que sucede con nuestro corazón? Que lo que domina nuestro corazón es la tristeza, los temores, la ansiedad, y nos enfermamos.
¿Y qué es lo que pasa con nuestros pensamientos? Dudas, afán. No dejamos de pensar en lo mismo durante el día. Yo sé que a usted le ha pasado. Y durante toda la semana estamos pensando en eso. Y lo que ocupa nuestros pensamientos es la preocupación, es el temor, es la duda, es el afán. El apóstol Pablo dice, la paz de Dios es como un guardia que cuida tu corazón y tus pensamientos. Pero la paz de Dios es un resultado ¿de qué? De presentar delante de Dios mis peticiones con oración, ruego y acción de gracias. Como resultado, la paz de Dios cuidará mi corazón y mis pensamientos. En medio de los problemas, hermanos, en medio de las circunstancias que vivimos, el enemigo utiliza el desánimo y otras emociones en nuestro corazón y en nuestra mente para atacarnos. Pero la paz de Dios, cuida nuestro corazón y nuestros pensamientos. ¿Está preocupado usted esta mañana? ¿Hay emociones en su corazón de temores, de tristeza, de preocupación, de ansiedad, dudas? Usted necesita reencontrarse con el Señor y creer a su palabra que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración, ruego y acción de gracia, y como resultado la paz de Dios, como un guardia, vigilará, cuidará, impedirá que tu corazón y tus pensamientos sean tocados en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Michael Phelps, 23 medallas de oro. Algunos dicen que es su genética, otros dicen que es la alimentación, otros dicen que es el entrenamiento, los entrenadores. Lo cierto es que es un hombre histórico. Pero el creyente, el apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses que hay 3 elementos en el corazón del creyente que va en transformación: el gozo, la gentileza y la paz de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces, nos ponemos de pie y vamos a presentar delante de Dios nuestras peticiones. Ahí donde usted está, el Señor conoce nuestro corazón. Él sabe si estamos ansiosos, si hay preocupación, si hay temores. Presentémosle delante de Dios nuestras peticiones y digámosle: Señor, te damos gracias esta mañana, porque tu gozo es nuestra fortaleza. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y el gozo tuyo no depende de las circunstancias que estoy viviendo, porque es tuyo, tú me lo das. Gracias por recordarnos esta mañana que tú vienes pronto. Ayúdanos a ser gentiles, bondadosos con los demás, sabiendo que tú vienes pronto y que partiremos, como dice tu palabra. Pero también ayúdanos a recordar que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, es la que se encarga de cuidar y guardar mi corazón y mis pensamientos. Ayúdanos, Señor, cuando nos encontremos afanados y preocupados, a presentar en oración delante de ti nuestras peticiones. Y como fruto, tu paz cuidará nuestro corazón. Bendice cada familia que estamos acá. Así como la semana viene difícil, que tú puedas llenar nuestro corazón
y sostenernos con tu diestra en victoria, de triunfo en triunfo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos adelante.